Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Café con Sazón. ¡Ay, qué delicia! Bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca de la productividad tóxica. Sí. Para los que de pronto no estén un poco relacionados con el término de lo que significa la productividad tóxica, es justamente como esa necesidad de estar haciendo cosas todo el tiempo, aun cuando ya no es saludable, ¿sí? De mantener como ocupado y al mismo tiempo también sentir culpa por descansar, llegar a esos puntos en los que te sientes culpable por darte un respiro, por no estar haciendo nada, ¿cierto? Precisamente cuando ya llega un punto en el que no es para nada saludable. A eso nos referimos a la productividad tóxica, y también cuando hacemos que nuestro valor o como persona, como ser humano, dependa como de lo que hacemos, ¿cierto? Como que le demos ese valor personal a la cantidad de tareas que estemos cumpliendo en un día, en un mes, o a la cantidad de metas que estemos logrando y que estemos en esa constante velocidad todo el tiempo por cumplir y por hacer y por lograr y por que hasta nos lleva al punto de generarnos ansiedad, angustia, agobio, estrés, ¿cierto? Digamos que a eso nos referimos como al tema de la productividad tóxica. Para llegar a este punto hay ciertas señales que son un poco evidentes, por si de pronto hay alguno de aquí que no esté seguro si está pasando de pronto por la productividad tóxica, por si ha caído ahí. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las señales que hay para que se alerten ustedes también, para que digan, uy, esto me está pasando, y para que luego más adelante hablemos un poco de qué podemos hacer para regular como esas sensaciones, como para trabajar sobre eso, y también para hablar sobre mi experiencia con la productividad tóxica, porque obviamente pues he caído ahí, y también para contar qué nos contaron o cuáles fueron las estadísticas según las encuestas que hicimos en Instagram. Una de las señales, por ejemplo, es sentir culpa al descansar o no hacer nada. Eso es horrible. Medir tu autoestima en base a tus logros. Tener miedo de parecer flojo ante los demás. Llenar tu agenda sin dejar espacio para ti. No saber disfrutar del tiempo libre sin pensar en ser útil. Estas son de pronto algunas señales que, si ustedes están pasando por ahí, si ustedes se sienten identificados con esto, pues como para que las tengan en cuenta y digan, creo que estoy pasando por la productividad tóxica, porque no está bien, primero, medir nuestro valor personal por lo que estemos o no logrando, ¿cierto? Porque también todos sabemos que tenemos como una definición de éxito que para muchos casos pues la gente lo tendrá muy claro y dice, para mí es esto, pero para otros como que la tenemos distorsionada y un poco errada, ese significado del éxito. Entonces pues es importante como saber lo que a uno le está pasando, las sensaciones que uno está sintiendo, para identificar si está pasando por un tema de productividad tóxica o no. Porque se cree que esto es un problema. Para muchos quizá esto no sea un problema y que la verdad puedan llevar como su vida diaria de esta forma, así en la constante producción, estar aquí, allá, tal, no sé qué. En lo personal a mí me encanta estar así, pero sí que no es sostenible en el tiempo. A la larga no es sostenible en el tiempo, porque estar ocupado no significa todo el tiempo ser productivo, ¿cierto? Esto nos puede llevar a tener problemas de salud mental, nos puede generar ansiedad, estrés, ciertas condiciones que nos pueden llevar a una depresión también, que luego más adelante vamos a hablar del por qué se presenta esta productividad, más que todo en estas generaciones, de los millennials como para acá. Pero es que sí, precisamente lo que les decía, estar ocupado no significa ser productivo. Ser productivo también es descansar, tomarse un tiempo para uno, recargar energías, disfrutar algo que te gusta, tener una pasión, tener un hobby. Si no significa estar todo el tiempo, es que estar en constantes logros todo el tiempo, porque es que si no me voy a quedar atrás, porque es que si no, no me siento exitoso, porque es que si no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque es que si no, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cierto? Entonces,
sí se considera esto como un problema porque precisamente no es sostenible en el tiempo. En algún momento va a pasarnos factura, sea desde lo físico o desde lo mental o desde lo emocional. Desde mi punto de vista, por ejemplo, de cómo lo he vivido yo, y es que a mí, bueno, siempre me vendieron que no creo que esté mal, o sea, no quiero como crucificar aquí la idea de, ¿cierto?, de lo que voy a decir. Me vendieron la idea de que si soy exitosa laboralmente, soy exitosa en la vida, de que yo tengo que ser como la número uno en mi carrera, y ojo, ahí tiene mucho que ver mi carrera. También es cierto que elegí una carrera un poco complicada. El hecho de ser actriz no es una carrera fácil, ¿cierto? No es una carrera en la cual yo pueda contar con una estabilidad laboral, ¿cierto? Todo el tiempo me tiene como y eso me lo dijeron desde que yo estaba en la carrera, cuando que ser actor no significaba, ser actor era sinónimo de ser pobre por el resto de mi vida, o de fracasar, o de que eso no era una carrera. Entonces dentro de mí nació como la idea de que tengo que demostrar que esto no es así, que yo puedo vivir de mi arte, que ser actriz no significa ser pobre por el resto de mi vida. Entonces me metí tanto en ese chip en la cabeza de que yo tengo que demostrar que mi carrera vale, ¿cierto? Entonces me creé a mí misma como esa idea de es que tengo que lograrlo, desde que también tengo que ser la número uno, o también gente a mi alrededor me decía, no, es que hay que demostrarle al otro que uno es exitoso laboralmente, que no sé qué, que para eso estudió, que sáquele jugo a esa carrera, que no sé qué, que entonces para qué perdió 5 años de su vida metida en una universidad, bla, bla. Entonces, claro, es una carrera muy difícil, sí, es muy complicada, no estoy diciendo que no se pueda vivir de ella, porque hay muchas formas de cómo vivir del arte, pero sí que en comparación a otras carreras es más complicada. Entonces me creé como esa productividad tóxica de que tengo que estar aquí, allá, de que es que tengo que escribir, pero también tengo que dirigir, pero también tengo que actuar, pero también tengo que tener una empresa, pero también tengo que editar, pero también tengo que publicar videos, pero también tengo que trabajar mis redes sociales, pero también tengo que parecer modelo, pero también tengo que sacar una marca, pero también tengo que, o sea, un montón de cosas que si yo me creo que si yo no estoy haciendo todo eso, no estoy siendo productiva, no estoy siendo exitosa, porque le estoy dejando mi valor como persona a mi carrera como actriz. Entonces ahí es donde empecé a crearme esto en el que es que yo no puedo descansar, porque es que yo tengo que trabajar mientras el resto del mundo duerme. Y aparte que internet es el perfecto lugar para vendernos esto, de todo el tema del club de las 5 a.m., de que levántate temprano antes que los demás, de que tú tienes que trabajar mientras el mundo duerme, porque es que para lograr el éxito necesitas dar el 102% más que el otro, que no sé qué, o sea, desde mi experiencia viene un poco más de eso el tema de la productividad tóxica, sobre todo desde que elegí ser actriz, porque yo de niña nunca tuve eso, de niña tuve la oportunidad, porque eso es también hablar un poco desde el privilegio, tuve la oportunidad de disfrutar mi infancia como quise, de sí estudiar, y no estaba metida en realidad en muchas cosas, aparte porque estaba en un pueblo en el que tampoco te metían en muchas cosas. No es como ahora que los niños que están metidos en inglés, pilates, en danza, en natación, en no sé qué, para aprender a hablar, para aprender a comunicarse, están metidos en cuanta cosa los niños de hoy en día. No, digamos que mi infancia fue un poco diferente. Yo pasé por muchas cosas. Primero pasé por música, pues no me gustó, no seguí. Pasé por danza, tampoco como que me encontraba ahí. Luego intenté hacer algún deporte, o sea, como que estaba intentando hacer algo extra, pero no tenía ese afán por encontrar mi lugar. Hasta que llegué al teatro y ahí ya elegí, me quedé con el teatro por el resto de mi vida. Pero entonces tenía la oportunidad de estudiar tranquila, de tener un hobby en ese momento, de aprender algo diferente y ya, y que no tenía que trabajar. A ver, que si trabajaba era como por gusto, que era ayudar en el negocio de mis papás, pero no tenía esa obligación. Digamos que eso se habla también un poco desde el privilegio.
Entonces, de niña nunca tuve como ese problema con la productividad o ese qué hacer porque no hubo quien me metiera presión. En realidad, mis papás con tal de que yo sacara buenas notas en el colegio, pues todo bien, no pasa nada, no pasaba nada. Pero ya cuando me enfrenté a la universidad y sobre todo cuando ya llegó el momento de elegir mi carrera, de elegir pues lo que quería para el resto de mi vida, sí que llegar a una ciudad te empieza a cambiar el ritmo de vida, te empieza a generar que tienes que lograr esto, que tienes que lograr aquello, porque pues el ritmo de vida es diferente, ¿cierto? Entonces desde la universidad empezó como este tema de, y aparte porque en la universidad yo no me pude dedicar solo a estudiar, yo tenía que trabajar para poder pagar la carrera, entonces estudiaba, trabajaba y de pronto quería, yo qué sé, meterme a clases extras, entonces a estudiar algo extra. Luego entonces tenía que tener un trabajo extra porque tenía que tuviera que ver con mi carrera para entonces sentir que estaba haciendo también laboralmente algo con mi carrera porque yo trabajaba en discotecas como camarera. Entonces me empecé a llenar como de esto, hasta que me gradué y ahí viene el peo. Cuando ya te gradúas y se supone que es que ya tu vida empieza a pagarse, empiezas a pagar tu vida con tu carrera. Y ojo, llegas a un mundo de artistas en el que tienes que saber cómo bandearte. Tienes que saber por dónde ir porque no todos contamos o con las mismas oportunidades o con la misma suerte. Sí que hay unos que les toca más difícil que a otros. Quizá a otras personas les ha tocado mucho más difícil que a mí. Quizá a mí me ha tocado mucho más difícil que a otras personas. Esto ya depende como del contexto de cada uno. Pero entonces ya empieza a comerte la cabeza, a mí en mi caso, como a decirme, es que no estás logrando nada con tu vida porque tu carrera no te está pagando tu vida. Entonces haz esto, haz aquello. Y ahí empieza el tema de meterme a 500 millones de cosas que a la final no podía hacer bien ninguna porque estaba pensando en un montón al mismo tiempo y entonces pagarme la vida y vienen con los años el resto de cosas que ya no es solo laboralmente, entonces vienen con los años, es que tienes que trabajar, pero es que entonces tienes que también que viajar porque quieres conocer el mundo, pero es que entonces también tienes que tener una pareja porque cómo te vas a quedar soltera, pero es que entonces también tienes que ser mamá porque vienen los años y si no eres mamá ya no vas a poder hacerlo a los 40 y punta, a los 30 y punta, entonces ya empieza toda la presión que uno ya no sabe ni en dónde meterse, ni cómo meterse. Aparte, que tienes que saber inglés para poder comunicarte con todo el mundo y ser más valorada en tu carrera. O sea, empieza ya a generarse en mí como todo ese tema de la productividad tóxica y que finalmente vas al ritmo que te pongan. Es muy difícil, o para mí fue muy difícil como llegar al punto de, ok, stop, ya ahora sí, porque ya lo reconozco, pero eso fue con herramientas y con conocimientos pues que fui adquiriendo con el tiempo, pero en esos momentos donde estaba en crisis pues no te das cuenta, simplemente vas al ritmo que tú te pongas y al ritmo que también tu contexto te ponga. Entonces cuando llegas ya al punto de tener una crisis, pues ahí dices, oh, pues pucha, ¿yo por qué hice esto y esto? Pero no te das dando cuenta cuando estás pasando por ella. Por lo menos yo no me estaba dando cuenta de que había caído en la productividad tóxica. También se me ocurrió hacer una encuesta en Instagram, como siempre hago, como en cada capítulo. Esta vez no fue como pidiendo opiniones, sino más bien haciendo una encuesta. Si habían caído ustedes en algún momento de su vida en la productividad tóxica. Y ojo, de 31, espérenme que lo tengo por aquí apuntado. Sí, de 31 personas que me respondieron, el sí fue del 92%, el no del 8%. Es demasiado. Y es algo, o sea, es algo muy común, pero ojo que ahí viene como también algo súper importante. Y es que la mayoría de las personas que respondieron, si no son todas, son millennials, generación Z, bueno, y las nuevas generaciones. Que por eso se me dijo, o sea, quise como saber del por qué se empieza a hablar o se empieza a presentar más que todo la productividad tóxica en estas nuevas generaciones. Y obviamente hay algunos factores que influyen porque pues también todo va dependiendo de nuestro contexto sociocultural, ¿cierto?
Y pues bueno, la pregunta es ¿por qué las nuevas generaciones, millennial, generación Z y los que vienen, nos sentimos tan presionados a ser productivos, incluso pues cuando ya no es sano, ¿cierto? Y pues sí que hablándolo con algunas personas y también investigando en internet con algunos artículos, y es que las redes sociales influyen un montón, y ojo, aquí estamos en una red social. Las redes sociales influyen un montón en este tema y las constantes comparaciones que vienen con ellas, ¿cierto? Entonces, en las redes sociales nos venden o se glorifican como el club de las 5 a.m., el de trabajar mientras los otros duermen, el de si tú no estás construyendo tu imperio, nadie lo hará por ti, estás perdiendo tu tiempo, si tú no estás logrando X o Y cosas, ¿cierto? Entonces se vende también este discurso un poco de los millonarios imaginarios, porque la mayoría que venden estos discursos y cursos también, porque te enseñan a cómo ser productivo, pues son millonarios imaginarios, Gordis. Un millonario realmente no está en internet perdiendo su tiempo. Creo yo, no les estoy diciendo que ustedes están perdiendo su tiempo, pero sí que no están como con ánimos de vamos a enseñarle a la gente cómo ser millonaria, precisamente porque yo creo que a los millonarios no les interesa que nadie más sea millonario, solo ellos. Entonces, pues bueno, eso también como que influye mucho la propaganda, los comerciales que todo el tiempo nos están metiendo a través de redes sociales, ¿cierto? De que si no estás trabajando, si no estás logrando ciertas cosas, estás fracasando en la vida. Y con esto viene la comparación. La comparación, lo que vemos en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Miren que a mí más daño me hace LinkedIn, no sé si lo estoy mencionando bien. Me hace más daño LinkedIn que Instagram. Porque, por lo mismo, Instagram para mí es un poco más visual. LinkedIn es un poco más es académico, obviamente, y laboral. Y yo mido mi valor según lo laboral. Entonces, cuando veo en LinkedIn que todo el mundo está publicando los cursos, sus títulos, su no sé qué, toda su cosa académica, yo siento que es que yo estoy perdiendo mi vida, mi tiempo, que no estoy logrando nada en mi vida, ¿cierto? Entonces, a mí LinkedIn me hace sentir eso, cuando veo que veo compañeros de mis carreras, del máster que hice, que publican todos sus logros académicos y laborales, y yo soy como, puta, yo ya me estoy quedando atrás, yo estoy haciendo aseo y siendo niñera en un país sin papeles. También es que mi contexto es muy diferente sobre todo porque la mayoría, los que sigo en LinkedIn pues son compañeros del máster, que la mayoría son europeos. Entonces el contexto social es muy diferente, empezando porque ellos sí tienen documentación. Ellos sí están legales en estos países. Entonces me genera mucha ansiedad LinkedIn. Hay gente que le genera más ansiedad a Instagram porque se está comparando todo el tiempo en el tema físico, en el viaje, en no sé qué, en la casa, en los lujos, bueno, en fin. Entonces, la comparación, ¿cierto? Lo que vemos en estas redes sociales, a gente logrando cosas todo el tiempo, que viajan, que emprenden, que estudian, que se levantan súper temprano, que hacen ejercicio, que tienen el cuerpazo, que van a la fiesta de no sé qué, que tienen la cantidad de seguidores, la cantidad de me gustas, que tienen la mejor relación, la mejor pareja, que tienen la mejor familia, que tienen lo de la crianza respetuosa, o sea, un montón de cosas, ¿cierto? Y que eso a muchos nos hace sentir como que nosotros no somos suficientes, que no estamos siendo suficientes en el mundo para nadie, ¿cierto? Eso puede generar algo que se llama, que le denominan ahora como el FOMO, que es como el miedo de quedarse atrás, el miedo de que te estás perdiendo de algo porque no estás trabajando por algo, ¿cierto? Entonces, pues esos factores sí que influyen muchísimo en que, sobre todo estas nuevas generaciones, que somos las que estamos más metidas en estas plataformas, pues tengamos estos problemas con el tema de la productividad tóxica por la constante comparación. A eso otro factor, la presión laboral.
que era lo que les contaba pues antes, que también hoy en día no es suficiente ya con estar graduado de la universidad, con tener un título. Ahora para medir tu valor laboral, tienes que demostrar que tienes un máster, que tienes un curso, no sé qué, que tienes una especialización en no sé qué, que hablas tantos idiomas, que aparte eres joven, pero tienes mucha experiencia, que nadie te da trabajo si no tienes experiencia, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nadie te da trabajo? ¿Sabes? Y que también tienes que trabajar en tu marca personal, que también tienes que hacer networking, porque aparte trabajo remoto, trabajar desde casa, que no solamente es ir a una oficina. Dios mío. Y aparte también que tengas un emprendimiento, porque también tienes que ser tu propio jefe. Yo tengo un emprendimiento, pero es muy duro, es muy duro, es muy duro, es muy duro todo este tema de la presión laboral, es muy duro tener un emprendimiento. Entonces, este también como que es otro factor. Otro factor, la inseguridad económica y la falta de estabilidad. Marica, estamos en una era en donde todo es más caro. La vida es mucho más costosa. La vida es porque precisamente nuestro mismo contexto social nos ha generado unas necesidades que antes no habían. Antes la necesidad de pagar internet, porque no existía, no había esa necesidad de tener un teléfono, uno en casa para todo el mundo, yo qué sé, tener tablets, todo este tema tecnológico, es que como antes no existía, pues no lo tenías, de las posibilidades de viajar al otro lado del mundo y conocer el mundo y tal, pues no eran tan asequibles como hoy en día, pero que también son costosas, o sea, que también hay una industria alrededor de esto que también es costosa, los alimentos, cada vez son menos, todo es más industrial, entonces cuesta más, o sea, la vida sí que es un poco más costosa, pero precisamente porque se han creado como necesidades que pues antes no, ni por ahí en nuestra cabeza que podíamos necesitar de ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, que la falta de estabilidad, la desestabilidad económica y también el acceso a una vivienda. Es que ahora es mucho más complicado acceder a una vivienda. Es mucho más costoso. Entonces, la presión, la estabilidad económica también influye muchísimo en este tema de la productividad tóxica, porque es que si no tienes dinero, no puedes comprar ciertas cosas o adquirir ciertas cosas y te sientes un fracasado de miércoles. Y más cuando piensas, marica, es que estudié, tengo esto, y aún así hay gente con unos títulos maravillosos, gente súper inteligente que gana una miércoles, que no gana que no se pueden dar una vida digna, una casa digna, o sea, no pueden acceder a ciertas cosas, y gente que ha estudiado y ¿cierto? Es injusto, pero pues es la realidad que tenemos hoy en día. Y otro de los factores también que puse pues como último es la autoestima basada en el rendimiento. Nos enseñaron a que las personas valemos si somos útiles o si somos exitosas, ¿cierto? Desde ahí se mide nuestro valor. Pero también hay que entender, pues, que ahorita vamos a hablar un poco de la definición del éxito, ¿cierto? Para todos es muy diferente, pero digamos que se tiene un estándar de lo que es el éxito. Y pues sí, nuestra autoestima se ve ahí un poco aporreada, golpeada, y que nos enseñaron que pues, para parar o para descansar, pues no se puede, eso se siente como un fracaso si paramos o descansamos, porque tenemos que estar en constante producción todo el tiempo, logrando cosas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que en realidad todos estamos como en una obsesión colectiva, ¿cierto? Con el tema de la productividad, con la productividad que entre todos, claro, si todos lo tenemos, estamos todo el tiempo corriendo y compitiendo uno con el otro a ver quién llega primero, a ver quién lo hace mejor, a ver quién tal, no hay stop, porque todos estamos yendo para el mismo lado, ¿cierto? Y yo creo que en esta época, para mí, en esta época, descansar parece que fuera como un acto de rebeldía. El hecho de
Es más, de ni de tener redes sociales, parece como un acto de rebeldía. Eso se le llama un acto político. Parece un acto político el hecho de no seguir en esa corriente, en esa línea. Pero bueno, como esto no es solamente hablar del problema, también quiero hablar de algunas herramientas que también vi en estos artículos que nos pueden ayudar, ¿cierto? Quizá no, esto es mejor hablarlo con psicólogos, pero también sabemos que esa es otra. Ahora, ve a terapia. Pues, ¿cuánto vale una terapia, marica? ¿Cuánto vale ir a terapia? Eso es carísimo también, pero nos lo pusieron como necesario, que yo sé que es necesario, pero es que si ya no vas a terapia, entonces tú no estás trabajando en ti mismo. Entonces yo creo que también es para esto también es esto, para que aprovechemos otras herramientas como internet. No sé, hay muchos especialistas también, hay mucha gente que habla basura, pero también hay muchos especialistas que de pronto nos pueden ayudar de manera gratuita y que hay herramientas que yo creo que en realidad pueden funcionar. Entonces, una de las herramientas primero es redefinir el éxito. O sea, redefine lo que para ti es ser exitoso, no para el vecino, para el otro, para tal, no sé qué, que no todos tenemos la misma definición de éxito. Hay unos que quieren tener una vida tranquila, hay otros que en cambio quieren tener su casa propia, hay otros que en cambio quieren tener una estabilidad económica, hay otros que quieren viajar por el mundo y conocer el mundo. O sea, todos tenemos una definición muy diferente del éxito y es ir con nuestra definición, no con la que los demás nos establecen como ser exitosos, ¿cierto? Y también entender que el descanso también es productividad, que no solamente se trata de lograr cosas todo el tiempo, sino también de darle espacio a disfrutar esas cosas, porque muchas veces también no nos permitimos disfrutar de algo que estamos logrando. Ejemplo, yo, que cada vez que creo algo, estoy en pro de una obra de teatro, en el momento en que ya la hicimos, me quedo en cero. Y bueno, ¿qué viene? No puedo quedarme en blanco. ¿Qué viene? ¿Viene otra obra? ¿O viene una gira? ¿O viene, yo qué sé, otro taller, otro curso? Pero no me permito aplaudirme y disfrutarme por esto que logré, porque estoy todo el tiempo pensando en lo que viene, vivo más en el futuro que en el presente. Ya eso estoy intentando cambiarlo, pero pues por si a usted también le pasa, pues para que se sienta acompañado en el sentimiento. Otra de las herramientas es escuchar el cuerpo y las emociones. No ignoren el cansancio. Yo sé que a veces esto es un poco, a ver, yo creo que hablo un poco desde el privilegio, sí, porque hay gente que no se puede permitir descansar, porque tienen contextos sociales, económicos muy diferentes también y culturales muy diferentes. Pero si esto está dentro de sus capacidades, pues hágalo. Entiendo que hay gente que no puede, porque son mamás solteras con 3 o 4 hijos, o porque hay alguien como en mi caso, cuando me estaba pagando la universidad, yo no me podía permitir descansar, porque tenía una deuda con la universidad y tenía que estar cumpliendo con las cuotas y tal, pero tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder pagar la universidad. O sea, entiendo los contextos de cada uno, pero si usted está en un momento de su vida en el que se puede permitir esto, pues hágalo. Aprender a decir no. Eso me ha parecido tan difícil, aprender a decir no. Sí, uno no puede hacer de todo, aunque uno quiera, no puede hacer de todo. Uno tiene que darle prioridad a ciertas cosas, elegir mejor sus batallas, elegir por qué sí, por qué no, porque si no, no termina haciendo uno nada bien por estar intentando hacer de todo. Poner límites, poner límites al trabajo, en cuanto a horarios claros y un descanso, ¿cierto? A poder tener un descanso. Esto, vuelvo a lo mismo de ahorita, es un poco complejo porque entiendo que no todos tenemos las mismas condiciones, de que no puedo por ejemplo, en mi caso, y que conozco mucha gente que está en mi mismo caso, el tema de estar sin documentación en un país extranjero, ¿cierto? Uno no se puede permitir ciertas cosas como, sí, exigir unos horarios y tener claro los horarios, si son 8 horas y no te puedes pasar de 8 horas, no. Sabemos que aquí más de uno trabaja 10 hasta 12 horas puede llegar. Descansos, deberían aquí lo legal es ser 2 días a la semana, sabemos que nos ha tocado descansar un día o a veces ni descansar. Entonces, esto sí que es
es complicado para algunas situaciones. Pero vuelvo a lo mismo, si usted se puede permitir esto, hágalo. Y también súper importante, chicos, lo último es celebrar los pequeños logros. O sea, sin obsesionarse con la cantidad, no, pero sí celebrarse, aplaudirse y tomarse el tiempo para disfrutar y agradecer por lo logrado, ¿cierto? No obsesionarse que finalizo esto y tengo que ya empezar otro nuevo camino, otra nueva meta. No, darse el tiempo para celebrar, ¿cierto? Bueno, perdón. Ser productivo, chicos, no está mal. O sea, porque tampoco se trata como de satanizar la productividad. Pero sí que está mal cuando se convierte en una obsesión, cuando deja de ser saludable para nosotros, cuando está afectando nuestra salud mental, nuestra salud física, y cuando le empezamos a dar nuestro valor como persona a nuestro rendimiento, a lo que estemos logrando, a nuestra lista de tareas y a todo lo que, lo que estemos como avanzando. Cuando nuestro valor se define por eso, no es saludable tampoco. Entonces, pero tampoco está mal, pues, ser productivo, producir, estar creciendo, estar en constante crecimiento, tampoco está mal, pero sí que con calma, sin obsesionarse. Creo que sería como lo más sano. Ahora sí, ya no los molesto más, les mando un beso, un abrazo, espero que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el próximo capítulo de Café con Sazón.